Bienvenidos, creadores, a Leyendo Cine, un podcast para difundir las claves del séptimo arte a través del formato sonoro. En el episodio anterior vimos que era una estructura, un acontecimiento narrativo, los valores narrativos, los acontecimientos a través del conflicto, lo que era una escena y cómo estaban construidas a través de golpes de efecto y finalmente de qué trataba una secuencia. En este episodio veremos cómo se construyen los actos y qué supone la existencia de una historia. En cuanto a los actos, debemos entender que las escenas cambian en aspectos pequeños pero importantes. Una serie de escenas construye una secuencia que cambia facetas moderadamente importantes, pero de mayor impacto. Una serie de secuencias construye la siguiente estructura en tamaño, el acto, un movimiento que produce una gran alternación en el signo del valor que se encuentra en juego en la vida del personaje. La diferencia entre una escena básica, una escena que actúa como el clímax de una secuencia, y una escena que actúa como clímax de un acto es el grado de cambio que se produce, o para ser más precisos, el grado de impacto producido por ese cambio, para mejorar o para peor, en el personaje, en la vida interna del personaje, en sus relaciones personales o en su fortuna en el mundo o en cualquier combinación de los tres. Un acto es una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en una escena de clímax y que provoca un gran cambio de valor, más poderoso en su impacto que cualquier secuencia o escena anterior. En cuanto a la historia, una serie de actos constituye una mayor estructura, la mayor de todas, la historia. Sencillamente, una historia es en esencia un enorme acontecimiento principal. Cuando analizamos la situación cargada de valores de la vida del personaje al principio de la narración y la comparamos con los valores presentes al final, deberíamos encontrar el arco de la historia, el gran abanico de cambios que lo llevan o que lo han llevado desde una situación al principio hasta otra diferente al final. Esa situación final, ese cambio final, debe resultar completo e irreversible. El cambio provocado por una escena puede ser reversible. Por ejemplo, los amantes de la toma anterior, que vimos en el episodio anterior, podrían reconciliarse. Las personas se enamoran y desenamoran una y otra vez todos los días. También puede ser reversible una secuencia. En el mismo ejemplo anterior, con la ejecutiva del Merasme, podría conseguir el puesto y entonces descubrir que odia a su superior inmediato y solo desea volver a su tierra. Incluso se podría alterar el clímax de un acto. Podría morir un personaje, como ocurre en el clímax del segundo acto de E.T., y después volver a la vida. ¿Por qué no? En los hospitales modernos revivir a los muertos es relativamente habitual. Así, de escena a secuencia y a acto, el guionista primero cambia aspectos pequeños, luego moderados y finalmente mayores, aunque con la lógica llevada a sus últimas consecuencias, cualquiera de esos cambios podría resultar reversible. Pero eso no se refiere al clímax del último acto. El clímax narrativo es una narración que está formado por una serie de actos que se desarrollan hasta alcanzar un clímax del último acto, o un clímax narrativo que conlleva un cambio completo e irreversible. Si conseguimos que hasta el menor de los elementos cumpla con su cometido, satisfaremos el propósito más profundo del relato. Debemos permitir que cada frase del diálogo, cada línea de descripción cambie en un comportamiento o una acción o planteen las condiciones que permitan que se produzcan dicho cambio. Hemos de hacer que nuestros golpes creen escenas, que las escenas formen secuencias, las secuencias actos y que los actos compongan una historia que se desarrolle hasta el clímax. Las escenas que cambian la vida de la protagonista del Merasme
Desde las dudas sobre sí misma hasta la confianza, desde el peligro hasta la supervivencia, desde el desastre social hasta el éxito, se combinan hasta formar una secuencia que la lleva desde no tener trabajo hasta presidenta de la empresa en el clímax del primer acto. Ese clímax del primer acto planteará un segundo acto en el que las guerras internas de la corporación la llevan a ser traicionada por amigos y asociados. En el clímax del segundo acto es despedida por el consejo de dirección y de vuelta a las calles. Ese gran revés la envía a una empresa rival donde, armada con secretos empresariales descubiertos durante su trabajo como presidenta, rápidamente vuelve a alcanzar la cima para poder disfrutar destruyendo a los superiores anteriores. Estos actos establecen un arco que nos presenta su metamorfosis desde la joven profesional, trabajadora, optimista y honrada que abre la película hasta la veterana de guerras empresariales cruel, cínica y corrupta que la termina. Se trata de un cambio completo e irreversible. En el próximo episodio comenzaremos a ver el concepto del triángulo narrativo. Hasta entonces, un saludo y buenas tardes. Gracias por escuchar este capítulo.